La tasa de pobreza en Argentina está a punto de caer a su mínimo histórico. Veámoslo. Cuando Javier Milei llegó a la presidencia de la República Argentina, la tasa de pobreza ascendía al 41,7% de toda la población durante el segundo semestre del año 2023. Y la tasa de indigencia, los más pobres entre los pobres, alcanzaba el 11,9% de toda la población. Y en ese momento, como el peronismo le había legado una bomba de relojería al nuevo gobierno libertario, Milei tuvo que hacer una enorme cantidad de ajustes, de reajustes, de saneamientos económico-financieros en el Estado argentino, que llevaron durante algunos meses, sí, a que la tasa de pobreza aumentara por encima del 50% de la población. Pero eso es como cuando tienes una enfermedad grave y te tienes que someter a una operación. Durante la operación puede que estés físicamente peor que antes de pasar por quirófano, pero desde luego ese es el camino para que termines recuperándote. Y así, a partir de la segunda mitad del año 2024, la pobreza comenzó a caer con fuerza y de manera ininterrumpida dentro de la Argentina, hasta el punto de que ya tenemos datos de pobreza correspondientes al tercer trimestre del año 2025. Es decir, apenas año y medio después de que Javier Milei alcanzara la presidencia de la República. Así, entre julio y septiembre del año 2025, la tasa de pobreza se había reducido, atención, hasta el 26,9%, 15 puntos por debajo que aquella que se encontró Javier Milei antes de poder aplicar su programa de estabilización macroeconómica. Y a su vez, la tasa de indigencia, los más pobres entre los pobres, se había derrumbado ya hasta el 6% de la población, la mitad que el porcentaje que se encontró Javier Milei antes de llegar al poder. Y cuidado, porque este dato, una tasa de pobreza del 26,9% de la población, es el más bajo desde el segundo semestre del año 2017, desde hace prácticamente una década. Todavía más importante, en ese semestre, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la tasa de pobreza se hallaba en el 25,7% de toda la población. Es decir, que tampoco es una marca tan alejada de la que ya ha registrado el tercer trimestre del año 2025. ¿Y por qué esta comparativa resulta tan relevante? Porque el dato de tasa de pobreza del segundo semestre del año 2017 fue el mejor desde al menos el año 1990, los registros que tenemos. Es decir, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con Néstor Kirchner, ni con Cristina Fernández de Kirchner, la tasa de pobreza había sido más reducida que en el segundo semestre del año 2017 con Mauricio Macri. O dicho de otra manera, si Javier Milei consigue reducir la tasa de pobreza de Argentina por debajo de esa cifra, y ya está muy cerca de alcanzarlo, Javier Milei habrá logrado disminuir la pobreza en Argentina a su mínimo histórico. Aunque claro, todos los que han venido criticando con ferocidad la política de Javier Milei hasta la fecha no pueden ahora más que reconocer o que se han equivocado estrepitosamente o intentar convencernos de que la realidad no coincide con estas estadísticas sobre la tasa de pobreza. Vamos, que en realidad hay muchísimos más pobres que los que indican las estadísticas. Y a decir verdad, esta semana parecería que habrían encontrado un asidero al que agarrarse desesperadamente para poder seguir esparciendo estas dudas sobre las estadísticas de pobreza en Argentina. Recordad que esta semana se puso en cuestión la medición de la inflación que hace el INDEC. Y claro, la medición de inflación a partir de la encuesta de gasto de los hogares es clave para poder determinar si la tasa de pobreza está aumentando o se está reduciendo.
Al fin y al cabo, la tasa de pobreza no es más que la capacidad adquisitiva que tienen los hogares argentinos de una determinada cesta de consumo básico. Si esa cesta de consumo básico ha quedado muy desfasada y no se actualiza, pues entonces podríamos estar diciendo que la gente tiene más capacidad adquisitiva de algo que ya no determina si es pobre o no es pobre, con lo cual toda esta estadística no serviría de nada. En el vídeo que dedicamos a analizar la supuesta manipulación de los datos de inflación por parte del INDEC, ya explicamos que, aún actualizando la metodología de cálculo de la inflación, a la que proponen muchos economistas y también el cesado director del INDEC, las diferencias en la inflación tal como se mide actualmente y tal como se mediría en la nueva metodología, esas diferencias son más bien minúsculas y no cambia demasiado la imagen de cómo hoy por hoy se están comportando los precios en Argentina. Pero ¿acaso podría suceder que sí cambiaran significativamente la imagen de la pobreza en el país? Es decir, quizá actualizando la cesta de consumo básico y quizá midiendo los precios de manera distinta a como se están midiendo hasta el momento, la cifra de pobres en Argentina fuera no solo más alta que hasta la fecha, sino que no mostrara ninguna evolución significativa hacia la baja. Eso, de hecho, es lo que pretenden argumentar todos aquellos que le niegan cualquier mérito a las políticas económicas de Javier Milei a la hora de reducir la tasa de pobreza. Pues no, lo siento por ellos, pero este intento de manipulación tampoco funciona. Incluso si medimos la tasa de pobreza de un modo distinto, esta sigue cayendo hasta su mínimo del año 2017-2018. Pero antes de ilustrarlo, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en la economía argentina, y más en concreto en algunas de sus principales empresas, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Credit Andorra, una institución financiera con más de 75 años de vida. Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. A través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros, o puedes colocar tu liquidez en su cuenta remunerada en dólares a un tipo de interés por encima del 3% anual, o puedes invertir en alguna de sus muy diversas carteras temáticas. Las carteras temáticas son distintas agrupaciones de acciones que han sido seleccionadas por compartir una temática inversora común. Por ejemplo, la cartera temática de dominio defensivo, compuesta por empresas relacionadas con la seguridad y la defensa internacional, o la cartera temática Standard & Poor's 500 Elite, compuesta por 50 empresas del Standard & Poor's 500, donde el peso de cada una de estas empresas es equiponderado, o también la cartera de envejecimiento poblacional, empresas que previsiblemente se beneficiarán del progresivo envejecimiento demográfico de nuestras sociedades. Pero también entre estas carteras temáticas se halla la cartera temática sobre Argentina, compuesta por grandes compañías argentinas como Mercado Libre, como YPF, como Grupo Financiero Galicia o como Vista Energy, que cotizan en la bolsa de Nueva York. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su cuenta remunerada o sobre las distintas carteras temáticas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, esta semana no solo el Ministerio de Capital Humano ha publicado su estimación de tasa de pobreza correspondiente al tercer trimestre del año 2025. Una estimación que podríamos pensar que está manipulada para maquillar los datos de pobreza durante la etapa de Javier Milei. Si bien los datos adelantados del Ministerio de Capital Humano terminan siempre siendo confirmados por el INDEC. Pero bueno, da igual. Esta semana no solo el Ministerio de Capital Humano ha publicado este dato, sino también la consultora privada Equilibra. Su análisis es parte de un documento muchísimo más extenso, pero que podemos sintetizar en este gráfico. Un gráfico que además sirve para despejar cualquier suspicacia que pueda haber sobre si esta consultora es favorable o está sesgada hacia el gobierno de Javier Milei,
No es el caso, y lo podéis comprobar muy fácilmente fijándoos en la fecha en la que datan el final de gobierno de Javier Milei, en septiembre de 2023. Javier Milei entra a gobernar el 10 de diciembre del año 2023. Por tanto, habría tenido mucha más lógica colocar el inicio de fecha de su gobierno en el semestre julio-diciembre de 2023. Pero adelantándolo algunos meses, parece que la tasa de pobreza bajo el gobierno de Alberto Fernández no terminará tan alta como realmente terminó. Pero bueno, da igual, omitiendo este detalle metodológico, veamos qué nos está diciendo este gráfico. Pues en este gráfico recogen por un lado la tasa de pobreza tal como la mide oficialmente el INDEC, el dato que podríamos pensar que está manipulado por el gobierno de Javier Milei, pero a su vez ellos reestiman esa tasa de pobreza a través de la nueva metodología que defienden muchos, es decir, corrigiendo por los cambios en la cesta de consumo habidos durante los últimos años y a su vez corrigiendo también por la subdeclaración de ingresos por parte de las personas encuestadas, dado que el INDEC introdujo una nueva pregunta para asegurarse de que los encuestados estuviesen teniendo en cuenta realmente todos los ingresos formales e informales que reciben. Haciendo estas dos correcciones llegan a una estimación alternativa de pobreza que luego dividen en dos en función de un criterio metodológico que puede parecer menor, pero que a la hora de la verdad es muy importante. El gasto en restaurantes se incluye dentro de los gastos de alimentos que integran la canasta básica o no se incluye. Si no lo incluimos, la serie que refleja la tasa de pobreza es la roja. Si lo incluimos, la serie que refleja la tasa de pobreza recalculada con la nueva metodología que no sigue el INDEC es la azul celeste. Lo razonable sería incluirlo, porque el INDEC también lo incluye y nadie de los que postulan una nueva metodología para estimar los patrones de consumo y también la subdeclaración de ingresos está proponiendo este cambio. Pero bueno, en cualquier caso, si lo incluimos, fijaos que la tasa de pobreza en el semestre abril 2025-septiembre 2025, no en el trimestre, en el semestre, es del 29,7%, prácticamente la misma cifra, 29,4%, que se desprende de la metodología que actualmente está siguiendo el INDEC. Es decir, que incluso corrigiendo por subdeclaración de ingresos y por nuevos patrones de consumo que alteran la cesta de consumo básica, la tasa de pobreza que está midiendo el INDEC es esencialmente la misma que mediría con una metodología alternativa. Y de la misma manera, esta cifra es la más baja desde el año 2017. Si excluimos el gasto en restaurantes del gasto en alimentos, pues entonces la tasa de pobreza se eleva significativamente, porque lo que comen las familias fuera de casa no computa como gasto que estén consumiendo. Pero aún así la conclusión es similar. La tasa de pobreza ahora mismo en Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde la etapa de gobierno de Mauricio Macri. Por tanto, incluso retorciendo las formas en las que se mide la tasa de pobreza en Argentina para que arroje un resultado mucho peor que aquel que alcanza el INDEC, la conclusión final es similar. La cantidad de pobres ahora mismo en Argentina está en uno de sus porcentajes más bajos de los últimos 7 años. Y aún tras haber visto estos números, que corrigen las objeciones metodológicas que algunos formulan, con más o menos razón, a cómo el INDEC mide la tasa de pobreza en Argentina, aún después de haber visto estos números, seguro que habrá muchos que sigan negando que la pobreza está cayendo en Argentina porque no se está midiendo bien la pobreza. Pues bien, a todos los que formulen este argumento, lanzadles la siguiente petición. ¿Cuál es tu estimación de la tasa de pobreza en Argentina? Porque sí, lo de decir que el INDEC no mide bien la tasa de pobreza porque tiene defectos metodológicos está muy bien. Pero ¿cuán relevantes son esos defectos metodológicos? Porque cuando equilibra los corrige y hemos visto que no son especialmente relevantes. Y quizá cualquiera de los que diga esto tenga una opinión distinta y crea que sí son cuantitativamente muy relevantes. Perfecto. Pues entonces, muéstranos tus números.
Muéstranos tus cálculos, muéstranos tu estimación de la tasa de pobreza alternativa a la que efectúa el INDEC, a la que efectúa Equilibra y a la que efectúan muchos académicos en Argentina que obtienen cifras muy parecidas a estas. No os quedéis en decir que la tasa de pobreza está mal calculada. ¿Por cuánto está mal calculada? ¿Y cómo se compara ese error en la medición de la tasa de pobreza con el error que también había en la medición de tasa de pobreza en periodos anteriores? Porque sí, a lo mejor la pobreza es más alta, pero si la tendencia a la baja es exactamente la misma, y si la situación comparativa actual también es la misma, que es el nivel más bajo desde el año 2018, ¿por qué estáis llorando tanto por el hecho de que estén cayendo los pobres en Argentina?